El domingo estaba viendo La Nación, la sección turismo, y a medida que se acerca diciembre, aumenta el tamaño, las propuestas, las ofertas. Y nosotros, Alejandro, aquí tratamos muchos temas de salud, pero pocas veces hemos tratado el tema de la asistencia al viajero, el cuidado médico asistencial y otros cuando uno sale, ¿no? Yo pensaba que, dice la Biblia, que hay 3 lugares de vulnerabilidad: el huérfano, la viuda y el extranjero. Cuando uno sale, siente como una indefensión. Sí. Bueno, bienvenido sea empezar a hablar de esto en este programa. Creo que hay mucho para hablar, hay mucho para transmitir, hay mucho para contar. Cuando me comentaste la posibilidad de charlar sobre esto en este programa, me pareció una idea fantástica, entendiendo más allá de la próxima temporada alta, creo que el compromiso que tenemos desde las empresas de asistencia es como para poder transmitir un poco el alcance y qué se trata de la cobertura de la asistencia en viaje. Te diría que como definición inicial, nosotros no somos partidarios de definir la asistencia en viaje como la cobertura hacia ciertos hechos fortuitos que podamos tener en el extranjero, haciendo referencia un poco al dicho que estabas diciendo, sino todo lo contrario. Me parece que nuestro desafío pasa por poder hacer que el viaje sea mucho más placentero cada vez. Indudablemente nos corremos un poco de lo que tiene que ver con la emergencia, que más allá de querer corrernos en la definición no quiere decir que no exista. Pero sí hay un montón de cosas que tienen que ver con productos o subproductos que hacen que el viaje sea más placentero y no tienen nada que ver con la emergencia, sino todo lo contrario, con aumentar, potenciar y maximizar el placer durante el viaje. Claro. A ver, creo que el origen de la asistencia al viajero, Europa Asistencia es pionero en el mundo. Así es. Es el creador del concepto de la asistencia al viajero. Sí. Allá por el año 63, un francés, Pierre Desmonds, viajando con su mujer, tuvo un accidente vehicular muy fuerte. La mujer queda internada, muy grave, y en ese momento existían los planes de reintegros médicos en viaje, donde de alguna manera la persona se hacía cargo de todas esas erogaciones. Después, volviendo a su país, tenía todo el proceso de reembolso. Bien, este francés allá en el año 63 dice, bueno, yo tengo la posibilidad económica de hacerlo. Era un señor bastante rico. Cuando vuelve, empieza con la startup de esta compañía que, bueno, casi 50 años después, termina siendo la compañía más grande del mundo en este tipo de servicios. ¿Por qué te decía en un comienzo que somos partidarios de definir la asistencia al viajero como justamente la posibilidad de asistir y de complementar el objetivo del viaje más allá de la emergencia? ¿Por qué? Porque hay un sinfín de atributos que tienen que ver, como te decía al principio, con la posibilidad de hacer del viaje un viaje mejor. Y esos atributos tienen que ver con cuestiones como estar en cualquier lugar del mundo y tener la necesidad por ahí de saber o de querer saber dónde poder ir a comer, dónde hacer una reserva de un restaurante, cualquier tipo de información que esté al alcance de un operador telefónico. Europa Assistance cuenta con 5 centrales telefónicas, pilares o columnas, como le dice internamente el grupo. En idioma español. En todos los idiomas. Todas las centrales hablan todos los idiomas. Pero para un argentino, digamos... Absolutamente. El argentino sale con su credencial de Europa Assistance, con el teléfono de cobro revertido, nos llama a nosotros. Como te hablaba de las 5 centrales que son las madres o los pilares, tienen que ver con centrales donde se centralizan en forma interna procesos internos. ¿Esto qué quiere decir? Salís de viaje, vos nos llamás a nosotros en Argentina. Nosotros, para cualquier necesidad interna dentro del holding, acordate que hay 40 países con filiales propias y 208 lugares con corresponsalías exclusivas. Por lo tanto, la cobertura es total. Desde ahí nacen todas esas interrelaciones internas para poder satisfacer tu demanda. Donde seguro que va a haber momento y vamos a poder hablar de qué es lo que pasa, cómo es el circuito cuando uno tiene ese caso fortuito de riesgo de vida. Pero dejémoslos por ahora de lado y enfoquémonos en la posibilidad de, si yo viajo con chicos, poder tener una asistencia para menores. ¿Y qué significa esto? En cualquier lugar del mundo, si uno viaja con chicos, si uno tiene por ahí una agenda de reuniones, poder entender cuál es la oferta que hay para poder cubrir todo el día con actividades para chicos. Todo lo que tiene que ver con segundas opiniones médicas ante cualquier problema que quieran resolver, lo que quiera ser resuelto en el lugar.
Entendamos que por ahí uno está de viaje y el problema no le pasa a uno, el problema le pasa a un familiar en el país de origen. Los productos cubren el traslado no previsto ante el problema de un familiar en origen que interrumpa su viaje. ¿Me explico un poco la temática? La idea es, más allá de ser la compañía más grande que tiene que ver con asistencia al viajero, donde descartamos el potencial y lo que es la estructura de nuestra red sanitaria, es ir un poco más allá. Yo tuve el gusto de conocer a la gente de Europa Assistance el año 74 en Buenos Aires. Mirá. Hace muchísimos años. Yo era gerente comercial de Medicus y el doctor Enrique Braun me presenta a los de Europa Assistance. Y también recuerdo años sin fax, sin internet, apenas teléfono fijo, sí, claro, y con las limitantes que tenía hoy. Un viajero desde su laptop, su celular, el hotel, puede acceder a esta cosa fantástica de estar comunicando a su médico de cabecera en Buenos Aires. Supongo que todo esto es la así. verdad, sí, es así, y la verdad que siempre que te parezca podemos dedicarle un programa a lo que tiene que ver con la tecnología en la asistencia al viajero durante el viaje. ¿Por qué? Porque pasan cosas extraordinarias y los circuitos en base a la plataforma tecnológica que posee el grupo es algo hasta difícil de describir. ¿Por qué? Porque hoy durante un viaje cualquier dispositivo de los smartphones, uno puede contactarse con la central de origen vía una aplicación que se baja, donde puede hasta chatear con un médico y donde puede recibir ya las primeras devoluciones ante una patología o ante un malestar que tenga en viaje. Donde nos ha pasado que por ahí una pareja, un matrimonio está de viaje y una de las personas piensa que está teniendo algo o se descompone, la otra persona desde el teléfono se conecta con la central y no es solamente coordinar la emergencia, sino es coordinar a la persona que está al lado de la persona que hay que realizarle la emergencia. Que mismo nos ha pasado, y por eso te digo que sería interesante por ahí profundizar en otro momento lo que son los relatos de esta persona, lo que es la contención emocional en ese momento, que te diría de que por ahí pasa gran parte de esto. Sí, personas, yo pensaba en un matrimonio mayor. Bueno, sí, claro. Que hace un viaje, 50 años de casados. Absolutamente. Y por alguna razón no entienden el idioma donde están. Sí, claro. El marido o la mujer están internados. De pronto el estar asistido, literalmente protegido, esto es invalorable, incalculable. Nosotros de alguna manera le decimos a los clientes que queremos viajar con ellos para solucionar los problemas, pero no para molestarlos. Claro. Pero de alguna manera creo que la maduración de la industria tiene que ver con, a través de lo que es la industria del turismo, poder empezar a contarle a los clientes todo este tipo de cosas, que muchas veces están, que muchas veces, y de seguro que es una deuda pendiente que tenemos, pero muchas veces en el discurso comercial del producto terminamos hablando de cuál es el tope de cobertura para determinado siniestro. Bueno, a mí me parece, Alejandro, igual que cuando uno piensa en un viaje, piensa en el placer, la mayoría de la gente que viaja está sana. Me tocó una vez un crucero en Egipto donde el 80% de la gente estaba descompuesta por haber comido cordero en el Nilo. Pero quería decir esto, si bien es cierto que los gastos de internación, de medicamentos, de traslados, es el tema que a uno como viajero le ocurre en general, yo pensaba, mientras hablaba con vos, digo, cuánta tecnología, cuántos recursos, cuánta sede, cuánto teléfono inteligente. Sin embargo, nuestra emocionalidad no está a la misma altura. Absolutamente. ¿Cómo es el que yo gasto en un viaje, un matrimonio, más de $5.000, $3.000 en zonas cercanas o $10.000 y uno salga a la intemperie con este tema? ¿Cuál es tu explicación? Gracias a Dios, años atrás estábamos con una penetración, vamos a hacer un promedio plano de todos los tipos de viajes, con una penetración del 20, del 25% de gente que salía de Ezeiza con cobertura al viajero. Hoy estamos en 35%. Creo que mucho ha tenido que ver por ahí la tecnología en, bueno, hace unos años los comentarios que uno tenían eran cara a cara. Hoy puede entrar en muchísimos sites de internet donde se informa de un montón de cuestiones. Desde lo racional uno entiende que es un beneficio salir con este tipo de cobertura. Y como vos bien hablabas de valores, cuando uno se pone a ver la erogación que tiene que hacer, no supera el 2 o el 3% del viaje. Del total. Entonces, cuando uno entiende de que todas estas cuestiones, estamos hablando del 2, del 3, del 4%, según el producto que uno quiera, del total,
Claro que digo que tenemos una deuda pendiente. De alguna manera tenemos que mejorar y mucho la forma en comunicar esto que estamos hablando a toda la gente que viaja. Es el costo de un almuerzo para un matrimonio en Zúrich, digamos. Absolutamente, es así. Y de vuelta, creo que la tendencia es positiva, la concientización de esto ha ido creciendo año a año. A ver, con los tour operadores que trabajamos, tour operadores grandes, para algunos tipos de viajes directamente ellos como tour operador lo incluyen. ¿Por qué? Por el tema del costo marginal que esto tiene. Obvio. Entonces, definitivamente el tour operador que está siendo quien representa a todo el paquete que está ofreciendo. Los que organizan, digamos. Absolutamente. No quieren dejar librado al azar de que el pasajero esté convencido, esté informado, sepa o tome la decisión de salir o no con estos productos. Yo creo que vivimos en la revolución de la industria de los servicios, no tengo ninguna duda. Creo que dentro de la revolución de la industria de los servicios, este tipo de servicio del que estamos hablando es uno de los protagonistas. El alcance que tiene esto, pensemos que esto es una cobertura mundial, por lo tanto, el trabajo que hay en el desarrollo de prestadores y de redes a nivel mundial es algo apasionante cuando, por ejemplo, la gente responsable dentro del holding, tenemos sede en Francia, casa matriz en Francia, cuando a uno le empiezan a contar cómo es el seguimiento que hacen, son más de 300.000 prestadores a nivel mundial. Yo pensaba, Alejandro, escuchaba a Vicente Verdúa, este famoso escritor y periodista español, que decía que ya los tours a Europa tradicionales, antes creo que salían 60 ómnibus de Madrid, a dar la vuelta a Europa, ahora salen 2. Sí. Pero hoy los destinos son exóticos. Sí. Vietnam, no tengas duda. Mar de la China, safaris por el África, el Machu Picchu, conocer las costumbres de los indios en Guatemala, etc. Cuando uno tiene un problema médico en las grandes ciudades, bueno, es más fácil, pero cuando uno va a zonas remotas... No tengas duda. Ahí sí que hay un problema. No tengas duda. El grupo lanzó hace 4 o 5 años un site realmente interesante que te invito a conocerlo, que se llama NetGlovers, y que justamente a través de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, invita a quien consuma turismo, a la persona que está por viajar, a entrar. Es un site muy amigable donde el grupo Europa Assistance se pone a responder esas preguntas que haría cualquier persona que viaja a esos lugares. Esto es previo al viaje. Absolutamente. Entonces, yo entro a ese site, pongo mi destino exótico y me salen un montón de, no son obligaciones, pero son recomendaciones importantes que debería uno tener a ir a esos lugares. ¿Por qué? Claro. Porque cuando hablábamos al principio de la charla de hacer el viaje un poco más placentero, y no relacionarlo directamente con el tema de emergencias, hacer el viaje placentero significa salir del lugar de origen ya teniendo los recaudos que debo de tener para ir a ese lugar exótico. Muchas veces, gracias a Dios cada vez menos, pero uno relacionaba el viaje exótico con también ser más exótico a la hora de prepararse o un montón de variables no tenerlas en cuenta porque eso hacía lo exótico del viaje. Sí. Gracias a Dios esa tendencia dejó de existir y hoy tenemos un montón de entradas a nivel mundial en este site donde justamente lo que quiere hacer la gente es informarse y estar un poco más entendida de qué es lo que pasa y cómo debe reaccionar, más allá de llamarme por teléfono a la central, en esos lugares. Donde, como vos muy bien decís, no es lo mismo sentirse mal en New York que sentirse mal en una isla remota del Pacífico. Sí, recuerdo cuando viajé con mis hijos al Parque Kruger a Sudáfrica, y de pronto estás en medio de las sabanas, sí, al lado del mundo, y tuve el cuidado de ver al doctor Daniel Stambulian en una unidad de medicina al viajero, hay que tomar esta medicación y llevar estos repelentes. Mis hijos se burlaban de mis cuidados y las vacunas y todo eso, pero finalmente fuimos bien, vinimos bien. Era todo muy exótico, muy lindo los elefantes y las cebras, pero también. Hacemos una breve pausa y seguimos charlando, Alejandro. Bárbaro. Un segundito, por favor.